¿Qué tal, queridos estudiantes de Amex Matemática y los que me siguen? Vamos a trabajar ahora una serie de 27 problemas sobre modelado de funciones lineales. Entonces, sumamente importante la aplicación de las funciones lineales a la vida cotidiana en muchas áreas. Y también te pido que si no manejas bien el tema de función lineal en la parte teórica, entonces que revisen los videos que están en este mismo canal sobre la teoría de función lineal, porque aquí yo ya parto de la base de que sabes calcular una imagen, que sabes calcular una preimagen y que sabes resolver ecuaciones. Entonces vamos a la solución de este instrumento. Tenemos el primer problema donde dice que las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit están relacionadas por esta función. Entonces observa donde tenemos aquí Fahrenheit como imagen y Celsius como preimagen. Dice donde C es grados Celsius, está C, y F la temperatura en Fahrenheit. ¿A cuántos grados Celsius? Oye, ¿a cuántos grados Celsius equivalen 275 Fahrenheit? ¿Qué significa esto? Que 275 son grados Fahrenheit, por lo tanto, observa que la imagen en esta función son los Fahrenheit, la preimagen son los Celsius. Entonces simplemente tenemos que igualar 275 a 9 quintos por C más 32 y tenemos que encontrar la preimagen C, que es lo mismo que resolver una ecuación. Entonces a 275 le vamos a restar 32, este 32 que suma pasa a restar, 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y 9 que está multiplicándose pasa a dividir, y eso me tiene que dar los grados Celsius. Otra forma también de hacerlo es a 275 quitarle 32 y pasar a dividir 9 quintos. Es lo mismo que poner 5 novenos como lo estoy haciendo acá. Hacemos este cálculo, 275 menos 32 por 5 novenos, y eso te va a dar 135. Y problema resuelto. Entonces aquí usas obviamente solamente tu calculadora, ¿verdad? 275 menos 32 por 5 novenos. Repito, 5 divide, pasa a multiplicar, y 9 que multiplica a C pasa a dividir. Vamos al problema 2. En este problema 2 me voy a extender un poquito porque es la única vez donde voy a resolver un problema de este tipo usando la vía larga, que es calculando pendiente y valor de B en una función lineal. Recordemos primero, antes de hacer este problema, que todo modelo lineal se escribe de la forma y igual mx más b, donde a m le llamamos pendiente y a b corte con el eje y cuando estamos en funciones. De aquí también podría escribir que y menos mx me da el valor de b. Entonces el problema dice que la relación entre la masa y la talla de una mujer adulta joven se estima mediante una función lineal. Muy importante, te están aclarando, función lineal. Si se considera que la talla determina la masa, esto es sumamente importante. Si se considera que la talla, o sea, me están diciendo, la talla me da como resultado la masa. Esto en funciones, una forma de verlo sería escribirlo así. Teniendo la talla, obtengo la masa, es decir, la masa depende de la talla. Considere la siguiente información. Tenemos que cuando la talla es 160, la masa es 65. Observa una coordenada. Y cuando cuando la talla es 166, la masa es 68. Entonces nota cómo tenemos dos coordenadas. Entonces tenemos aquí que la talla me determina la masa. La talla me determina la masa. Entonces, en funciones, esto sería, por decir así, mi x y esto sería mi y.
Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, aquí este sería mi X y este sería mi Y. X sería mi talla. Entonces, si queremos trasladar esto a la función, decimos que si tengo la masa que depende de la talla, la variable independiente de la talla, ¿ok? Esa sería la forma de escribir con base en estos datos el modelo lineal. Pendiente, corte con el eje Y, la variable independiente X, T y su imagen masa. Entonces, recordemos que para calcular la pendiente de cualquier función, restamos los valores de Y y restamos los valores de X, que irían en el denominador. Esto me da 3 sobre 6, que equivale a 1/2. Entonces tenemos que la pendiente en esta función es 1/2. Y ahora tenemos que encontrar el valor de B. Entonces, para hallar el valor de B, recuerda que entonces vamos a tomar cualquiera de las dos coordenadas. Tomemos la primera y tenemos T y tenemos aquí la masa. O que no se nos confunde esta M con la M de la pendiente. Entonces, si tomamos el modelo lineal para hallar a B, disculpa ahí un poco el desorden, Y, que equivale a la masa en estas coordenadas, pero ve que aquí es 65, escribimos 65, menos pendiente, 1/2, y la X aquí cumple función de T, cumple el valor de T, 160, y esto me daría B. Entonces 160 entre 2 es 80, y 65 menos 80, eso me equivale a menos 15. Entonces tenemos que B es menos 15. ¿Esto qué quiere decir? Que este modelo matemático, donde la masa depende de la talla, es 1/2 T menos 15. Este sería mi modelo matemático formal. Ahora bien, el problema me dice que, de acuerdo con esta información, ¿cuál es la masa estimada de una mujer adulta joven con 178 centímetros de talla? Entonces simplemente vamos a reemplazar T por 178, que es la talla, y entonces tendríamos 1/2 por 178 menos 15, y esto nos va a dar 74. Eso significa que cuando la persona tiene una talla de 178 centímetros, su masa es de 74 kilogramos. Bueno, esta es la forma larga de resolver este problema. Ahora quiero que veas una forma corta, que es utilizando la calculadora. También tengo videos explicando cómo se usa acá la calculadora. Vamos a ese ejemplo. Entonces, con la calculadora vamos a ver qué fácil es. Vamos a abrir la calculadora y vamos a valernos de lo siguiente. Esta es la clase Wiz. En las calculadoras viejitas, en las grises, en las 570 es plus, usamos la secuencia de teclas Mode 5.1. Aquí en esta calculadora vamos a ir a menú y vamos a bajar hasta llegar a este cuadrito que dice Equation Función o Ecuación Función. Aquí le damos igual y vamos a escoger Simultánea Equation, que sería 1. Y le vamos a decir que 2 porque son dos variables. Y nos van a salir dos filitas como estas, ¿verdad? Entonces, en las calculadoras también, en las otras, nos van a salir dos filas, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar estas coordenadas que sacamos acá, las vamos a escribir en la calculadora. Observa, 160, le damos igual, vea aquí donde queda 160, pero en el centro vamos a escribir siempre un 1, siempre. Y al final terminamos con el 65. En la siguiente fila lo mismo, 166, un 1, que siempre lo vamos a escribir,
y 68. Ya tenemos todos los campos llenos, volvemos a dar igual y me dice que x es un medio. Este primer valor es el que corresponde en la función lineal a la pendiente. ¿Ok? Este primer valor que en la calculadora te da un medio equivale siempre a la pendiente de la función lineal. Y si continuamos usando la calculadora, el siguiente valor, observa que es y menos 15. Y menos 15, este va a ser nuestro valor de b. Entonces ya tenemos el modelo matemático. ¿Ves? Entonces aquí tenemos que y es la masa, ¿verdad? Y es la masa y x sería la talla. Podremos usarlo así. La masa que depende de la talla. La masa que depende de la talla. Entonces, si la talla es 178 menos 15, pues obviamente esto nos va a dar 74. Y yo sé que la mayoría va a estar feliz con este proceso, pero también recordemos que hay ejercicios de desarrollo donde hay que usar las fórmulas para el modelo lineal y encontrar la pendiente y b de forma manual. Pero esta es otra manera de resolverlo utilizando la calculadora. Vamos al problema número 3. ¿Qué dice el problema número 3? Dice que la función de costo C de una empresa que produce tiendas de campaña está determinado por este modelo matemático. Su ingreso está determinado por este modelo, y x igual a 800, donde x es la cantidad de tiendas seleccionadas o vendidas semanalmente según la respectiva función. ¿Cuál es? Muy importante aquí, ¿cuál es el menor número de tiendas de campañas producidas y vendidas semanalmente que le permite a la empresa obtener alguna ganancia? El menor. Bueno, aquí es importante que entiendas la teoría, ¿ok? Hay una fórmula donde la utilidad se dice que es igual al ingreso menos el costo. Esta teoría es de fórmulas sobre administración y, bueno, se pretende que los alumnos normalmente manejen todas estas fórmulas. Entonces, si la utilidad es igual a ingreso menos costo, acá me están dando el ingreso, que es de 800x, y me están dando el costo, que es 100x más 490.000. Entonces me están diciendo que el menor número de x para obtener alguna ganancia, alguna. Aquí, ¿cuál es la clave? Cuando me hacen esta pregunta de alguna, la clave es pensar en una utilidad igual a 0. Porque sabemos que aquí no tuve pérdidas, no tuve ganancias, sino que quedé, como dicen, tablas. Al pensar en utilidad igual 0, entonces podría determinar una ecuación como esta. 800 menos 100, 700x menos 490.000. Y observa que de aquí yo puedo despejar a x. 490.000 lo paso para acá, a la izquierda. Y si esto lo divido entre 700, obtengo que el número de artículos donde no pierdo ni gano es 700. Entonces, el menor número de tiendas que yo tendría que fabricar para eventualmente obtener alguna ganancia tiene que ser 700 unidades. Con 700, repito, quedo en 0, ¿verdad? Tuve ganancia, sí, no gané ni perdí al final porque la utilidad quedó en 0, pero es a partir de ahí el número mínimo que me va a permitir tener ganancias, va a ser de 700 en adelante. ¿Ok? Bueno, vamos al problema 4. Dice: el ingreso P en colones en función de esta cantidad vendida X de cierto producto está dada por este modelo. Aquí nada más me dicen que X estrictamente tiene que ser mayor a 300, no me puede dar menos de esto. Es como una restricción del problema. ¿Cuál es el ingreso en colones si se venden 1000 unidades? Bueno, si se venden 1000 unidades, entonces vea que X son las unidades. Entonces es un problema donde solamente buscamos la imagen.
porque X son 1000 unidades. Entonces simplemente reemplazamos X por 1000 y calculamos. A esto le llamamos buscar imagen. 1000 entre 2,500 menos 100, 400. Quiere decir que el ingreso P para 1000 artículos es 400. Y mira que 400 es mayor a 300, como tiene el problema en su restricción. Por lo tanto, este resultado es totalmente válido. Decimos que está en el dominio de la función. ¿Ok? Entonces, este es un problema donde solamente hay que reemplazar. No hay que resolver ecuaciones. Bueno, listo, problema 4. Vamos al problema 5. ¿Qué nos dice el problema 5? Bueno, este problema tiene mucho texto, pero no te preocupes. Dice que en una tienda están aplicando un descuento del 20% en todos sus artículos. Una fórmula para calcular el precio del artículo luego de aplicar el descuento está dado por P de X igual a X menos X sobre 5. Es decir, esta es la fórmula ya después de aplicado ese descuento. X es el precio original, muy importante. X precio original. Y P es el precio con el descuento. P precio con el descuento. ¿Ok? Entonces, este P es precio con descuento. Y X es el precio original, dice. Si el precio de un artículo quedó en 24,000, ¿cuál fue el monto del descuento en colones? Uf, será mucha cosa, ¿verdad? Bueno, si el precio de un artículo quedó en 24,000, me están diciendo que P, precio con descuento, ya fue 24,000. Entonces, ¿cuál fue el monto del descuento? Entonces vamos a ver cuánto tenía el artículo como valor original, porque mira que X es precio original. Vamos a ir a buscar el precio original. Entonces aquí tendríamos 1 menos 1/5, recuerda un poquito de suma y resta algebraica básica. 1 menos 1/5, lo puedes poner en tu calculadora y vas a ver que te da 4x sobre 5. 4/5 se está multiplicando, pasaría a dividir, entonces 24,000 dividido entre 4 sobre 5. O recuerda lo que te dije en el problema 1, 5 pasa a multiplicar, 4 a dividir, también es lo mismo, pero podrías hacerlo así con el símbolo de división mejor. Entonces esto te va a dar 30,000. 24,000 entre 4/5, puedes hacerlo en tu calculadora. 24,000 entre 4/5. Esto nos da 30,000. Esto lo que quiere decir es que el precio original del artículo era 30,000 colones. Y si quedó en 24,000 al final, ¿cuál fue el descuento? Obviamente 6,000. ¿Verdad? Si a 30,000, precio original, le quitas el precio de venta final, pues te queda que el descuento aplicado, ¿cuánto fue el monto del descuento? No el monto del artículo original, que sería 30,000, sino el descuento. Entonces, problema resuelto. Vamos al 6. Este es un problema donde tenemos que hacer dos cálculos. Dice que el costo de producir mensualmente X número de artículos, ¿verdad?, de celulares. Esta es la fórmula de costo. Recuerda que el costo es lo que la fábrica o la industria gasta produciendo un bien. Entonces dice aquí el costo es este modelo. En enero me dicen que se gastaron 201 y en febrero 238.500. 201.000 y 238. ¿Cuántos celulares se produjeron más en febrero que en enero? Obviamente, si se gastó más, es porque se fabricó más. Pero ¿cómo sé esa respuesta? Bueno, muy sencillo. Si esta es la función de costo, entonces para enero tengo 201.000 de costo.
Entonces resolvemos esta ecuación. 201.000, le restamos 1.000 y lo dividimos entre 250. Eso me va a dar el número de celulares que se produjeron con ese dinero, que fue 800. ¿Verdad? Restas y divides entre 250, 800. Para el segundo caso, 238.500, hacemos exactamente lo mismo. 238.500 igual a 250x más 1000. 238.500 menos 1000 entre 250 nos va a quedar que x es 950. Entonces observa que hay una diferencia de 950 menos 800 de obviamente 150 celulares. Entonces esto quiere decir que 150 celulares es lo que se fabricó de más en febrero. Esto es febrero, esto es febrero y esto es enero. Y problema resuelto. El 7 es muy sencillo. Bueno, aquí se me cruzaron las respuestas a la otra página, pero dice que este es un comedor estudiantil en donde se sirven solo desayunos. Diariamente se gastan 2.000, sin importar el número de desayunos. Es decir, estos son gastos fijos. Además, por cada desayuno se gasta 75. Entonces, este modelo me lleva a que es opción C. Gastos fijos 2.000 y gastos variables 75. Siempre que te dicen por cada platillo, por cada alumno, por cada manzana, esto es lo que va con el costo que llamamos variable. Y cuando no se cita ese por cada, es el costo fijo. Observa que dice que sin importar cuántos platillos, tus costos fijos son de 2.000. Y esa es la razón por la que sea esa solución. Vamos al problema 8. Dice que sea la función f dada por esta expresión matemática, donde f de x, o sea, la imagen, representa el costo total en colones de fabricar este número de artículos que tienes acá. Dice, si yo no fabrico nada o tú no fabricas nada, el costo total es 0. Bueno, si no fabricas nada, te están diciendo que aquí x sería 0. 0 por 500, 0, más 200, 200.000. Eso quiere decir que, claro, si tú no produces nada, tu costo es de 200.000. Por lo tanto, esto es falso. No puede ser el costo 0. Entonces, esta opción 1 es falso. Si la producción semanal se aumenta en 10 unidades, entonces cuando produzco 0, tengo costos de 200.000. Ahora, ¿qué pasa cuando produzco 10? Cuando produzco 10, buscamos la imagen de 10. 500 por 10, 5.000. Más 200.000. Observa que son 205.000. Entonces, cuando produzco 0, 200. Cuando produzco 10 o aumento en 10 unidades, observa que aumentó 5.000 colones, que es lo que me está diciendo esta proposición. Por lo tanto, esta sí es verdadera. Entonces sería verdadera solamente la 2. Problema 9. Problema 9. ¿Qué dice el problema 9? Considera el siguiente enunciado modelado por una función lineal. Otra vez aparece la palabra función lineal. Si una fábrica de relojes en un mes no se produce reloj alguno, entonces el costo es de 2.400. Te están diciendo, si no produzco relojes, tengo 2.400 de costo. Pero si produzco 20 relojes, mi costo es de 2.600. Tendría 2 coordenadas. Entonces, ¿qué me están preguntando? Con base en esto anterior, considere lo siguiente. El costo de producir 30 relojes será 3.000. 0, 2.400. 20, 2.600. 30, ¿cuánto es? Será 3.000. Ay, ay, ay. Bueno, para no andar bateando, entonces usemos lo que te expliqué en el problema número 2.
escribamos acá el MODE 5.1 y ponemos 0, 1, siempre en el centro 1, 2400, vamos a la siguiente coordenada 20, 1 y 2600. Esto nos va a generar el modelo matemático que sería 10, es decir, mi modelo sería 10, que sería la pendiente, y vamos a ver cuánto me daría B, que sería el Y, 2400, más 2400. Este sería el modelo matemático con base en esta información que me permite contestar cualquier cosa. Entonces, para 30 relojes, ok, para 30 relojes, 10 por 30 más 2400. Entonces observemos que 10 por 30 son 300 más 2400, 2700 dólares. Eso quiere decir que el costo de producir 30 son 2700 dólares y no 3000. Por eso esto es falso. Ahora, el criterio de la función que determina el costo es 20x más 2400. No, es 10x más 2400. Y ya lo tenemos calculado acá. Por lo tanto, esta también es falsa. Quiere decir que en la 9 es ninguna. Veamos el problema número 10. El 10 es similar a uno que ya hicimos antes. Aquí me están hablando del salario mensual, de vender cierto número de artículos. Si en octubre el salario fue de 301,400 y en noviembre, el mes siguiente, de 326,200, ¿cuántas unidades de más se vendieron en noviembre? Entonces, muy fácil. Tomamos el modelo ES, salario. No pierdas de vista que este es el número de artículos. Y formulamos dos ecuaciones. Una para 301,400 y otra para 326,200. Usamos obviamente el mismo modelo matemático, ¿verdad? Porque es este que tenemos acá. Entonces calculamos 301 menos 200.000, recuerda que esto pasa a restar, entre 200. Esto me dice que X es 507. Puedes hacer la prueba en tu calculadora. Tomas 301,400, 301,400, le quitamos 200.000 y lo dividimos entre 200 y te da 507. Hacemos lo mismo acá, 326,200 menos 200, 1000 menos 200.000 entre 200, y eso te va a dar 631. Si a 631 le quitamos 507, pues nos va a dar que la diferencia es de 124. Es decir, entonces, ¿cuántas unidades vendió más en noviembre? 124 unidades vendió más en noviembre. Si tienes duda, pues a 631 quítale 507. Y ahí tenemos 124. Problema 11. Dice el precio P en colones. Precio P en colones. Y la cantidad de unidades vendidas X número de artículos, estado por este modelo. X va entre 0 y 400, es decir, que el número de artículos para este contexto tiene que estar en este rango. ¿Cuál es el precio en colones si se venden 120 unidades? Facilísimo. Si se venden 120 unidades, solo reemplazamos 120 unidades en el problema, donde está X 120, más 100. Y esto nos va a dar 70. 120 entre 4, haces la división ahí en tu calculadora, más 100, 70. Quiere decir que esto nos da menos 30. Por lo tanto, ¿cuál es el precio en colones si se venden 120 unidades de ese producto? El precio en colones son 70. Y problema resuelto. Y mira que 70 está en el rango de 0 a 400. Si me hubiera dado 405, tienes que revisar que esto está mal, o si te hubiera dado negativo, tendrías que revisar.
Problema 12. El costo total C en colones de fabricar X pasteles está dado por esta fórmula. ¿Cuántos pasteles debo fabricar para ganarme esto? Bueno, entonces eso sería una ecuación. Este sería el costo de fabricar cierta cantidad de pasteles. Me están preguntando por esos pasteles. Sí, el costo fue de 276. Por lo tanto, es una ecuación sencillita. Observa, 24x más 36. A 276 le quitamos 36 y lo dividimos entre 24. Y eso me da el número de pasteles. ¿Cuántos pasteles serían? Entonces lo vamos a calcular ahí y esto nos va a dar 10. ¿Ok? Entonces tenemos listo. 276 menos 36 son 240. Entre 24, pues 10. Y problema resuelto. Problema 13. Dice que la dueña de una fábrica de pantalones estima que el costo diario de operación sin producir es de 86.000 y cuando se fabrican 20 pantalones es de 126.000. Si el costo C tiene una relación lineal, ojo la clave, con la producción total diaria de X cantidad de pantalones, entonces la ecuación de la recta que describe la situación anterior es, ok, entonces vamos de nuevo. Cuando no produzco, mi costo es de 86.000, coordenada. Pero cuando fabrico 20, mi costo es de 126.000. Cuando tengo un 0 en una coordenada, este resultado siempre va a aparecer reflejado en la fórmula. Entonces mira que tengo esta fórmula con 86.000 y esta. Ahora es cuestión de discriminar cuál de las dos es según el valor de la pendiente. Pero podemos valernos de nuevo con la calculadora. Y diríamos 0, 1 que ya lo tenemos, 0, 1, 86.000, 20, 1 y 126.000. Y observa, pendiente 2.000 y B 86.000. Pendiente 2.000 y B 86.000. Y problema resuelto. ¿Ve? La clave está en las coordenadas en estos contextos donde no tengo fórmulas y me aclaran que el modelo es lineal. Vamos al 14. El presupuesto P en dólares que realiza un fontanero para cambiar una tubería en un residencial está dado por P de M. Presupuesto es P. ¿Y qué es M? Número de metros. M es número de metros. El presupuesto es 432. Es decir, del problema me están dando el presupuesto. P. Entonces formulamos la ecuación. 432 igual a 18m más 126. Esto quiere decir que si a 432 le quito 126 y lo divido entre 18 me da m. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Vamos a ver, 432 menos 126 entre 18 nos da 17. Entonces quiere decir que el número de metros que necesito para que me dé 432 es 17 metros. Problema resuelto. Vamos aquí. Dice que el salario semanal S de un vendedor en colones está en función de la cantidad X de libros que venda. Es decir, este es mi salario y X número de libros. De acuerdo con ese enunciado, considera lo siguiente. ¿La variable independiente es X? Sí. En toda función matemática, esta variable que tenemos acá, esta variable que tenemos acá, es lo que llamamos la variable independiente. Recuerda que la variable independiente es la que cuando estamos en el plano cartesiano corresponde al eje X. Y la imagen, que en este caso es el salario, corresponde a la variable dependiente. ¿De qué depende el salario? De los libros que yo vendo. En una semana donde no hubo venta, el salario es de 0. Bueno, si no hubo venta, entonces están diciendo que si no hubo venta, tendría que hacer el cálculo a ver qué pasa cuando no hay venta. Observa que cuando no hay venta, esta persona va a ganar 120.000. Por lo tanto, esto es falso. Esto es verdadero, solo la 1.
Problema resuelto. 16. Ya vamos terminando. Un vendedor de revistas posee un salario quincenal. Salario, aquí está. Y de X igual taca, 120X más 130.000, donde Y es el salario, ¿verdad? Y X son las revistas. Entonces volvemos a algo similar al anterior. De acuerdo con este enunciado, considere lo siguiente. Entonces, el salario de este señor depende del número de revistas. Entonces, tendríamos que, para que el salario sea de 140.800, debe vender 90. Bueno, entonces hagamos la prueba. Si yo vendo 90, 120 por 90, más 130.000, dice que este cálculo me va a dar, bueno, muy fácil, vamos a la calculadora, entonces, 120 por 90 más 130.000 nos va a dar 140.800. Eso quiere decir que esta opción es verdad. El menor salario quincenal que percibiría el vendedor es de 130.000. El menor salario. Bueno, el menor salario es cuando no venda nada. 120 por 0, 0, más 130.000, efectivamente. Entonces quiere decir que ambas son verdad. Cuando no venda nada, porque en este modelo matemático, este va a ser el salario fijo. Y esto va a depender, le vamos a agregar de cuántas revistas venda. Si él vende una revista, se va a ganar 120 más ese salario fijo. Si vende 2, ahí puede seguir calculando hasta lo que quiera, ¿verdad? Pero si se duerme y no vende nada, pues este va a ser su salario fijo. Y ahí que ambas son verdad en este contexto de problema. 17, sencillito. En una fábrica de calzado se da la siguiente situación. El costo de fabricar cada par, 300. Cada par. Eso quiere decir que 300 va acompañado de X en la fórmula. Entonces mira que tenemos acá y acá. Dos opciones con 300X. Luego dice otros costos, o sea, fijos, son de 1000 por día. La función que define el costo de fabricar cierto número de zapatos en un día, muy importante, ¿verdad? En un día. Entonces sería la opción D, porque gasto 1000 fijos y 300 por cada par de zapatos. Y problema resuelto en 17. En el 18 tenemos el caso de las coordenadas, porque observa. El gerente de una fábrica de bolígrafos estima que el costo de mantener la compañía diariamente sin producir, ojo, sin producir, 104.000. Sin producir nada. Pero cuando produzco 1000 bolígrafos, es de 364.000. Entonces, si el costo C tiene una relación B lineal, otra vez, que es un modelo lineal, donde X es el número de bolígrafos, entonces, ¿qué relación modela esto? Recuerda que 0, cuya imagen es 104.000, este siempre va a ser el valor de B. Cuando en la coordenada tengo 0, este va a ser mi valor de B en la función matemática. Por lo tanto, donde esté 104.000, que es aquí, aquí y aquí, tienen opción de ser. Descartamos de plano esta, porque esta tiene 104.000, pero acompañado de X. Entonces descartamos la C. Pero tenemos que encontrar la pendiente para saber cuál de esas tres. Y ahí es donde ocupamos entonces de nuestra poderosa calculadora. Tendríamos 0, que escribirlo siempre se me olvida, 1 y 104.000. 104.000. Luego tendríamos 1000, 1 y 364.000. Y me dice que la pendiente B 260 y el valor de B 104.000. Entonces pendiente 260, opción B. Pendiente 260 y B 104.000. Y problema resuelto. Vamos a ver el 19. Dice que la ganancia semanal G de una pista obtenida al ingresar X cantidad de personas estaba por esta función. El rango de 0 a 400, X. Si en una semana la ganancia fue de 1080, entonces ¿cuántas personas entraron? Bueno, muy fácil. Si la ganancia fue de 1080, pues simplemente tenemos que formular una ecuación, porque me están preguntando la preimagen. Esta es la ganancia,
por la cantidad de gente que entró. Entonces 1080 más 600 entre 8. ¿Y cuánto me da eso? Bueno, hacemos el cálculo, ¿verdad? 1080 y esto nos da 210. Quiere decir que 210 personas entraron para ganarse 1080 dólares. Entonces esa fue la cantidad de gente que entró. 210. Y problema resuelto. Veamos el 20. Dice que el costo total $100 por producir X unidades de producto está dado por este modelo matemático. Este es el costo para producir esto, ¿ok? Dice si se han producido 190 unidades, entonces ¿cuál es el costo de producción? Muy fácil. Buscar la imagen. Observa que no es una ecuación, porque simplemente es reemplazar la variable independiente. Y esto me daría 190 por menos 4, más 850, 90. ¿Cuál es el costo total de producción? 90. Sería el costo total de producción cuando fabrico 190 unidades. Problema 21. Este problema 21 siempre genera bastantes conflictos, así que pongamos atención. Ponga atención. Dice, el costo de en dólares por producir mensualmente Y unidades está modelado por esta función. Mi costo Y está modelado por esto. Aquí este Y se comporta como el número de artículos, ¿verdad? Ese tema de las variables es irrelevante si nos están aclarando quién es quién en el problema. Pero para cierto mes la cantidad de unidades se disminuye en 40. Entonces, ¿cuál es el costo en dólares en el cual se reduce? ¿Verdad? ¿Cuánto es la reducción? Es decir, si hoy produzco 80 y luego 40, ¿cuánto redujo el costo? Si produje, digamos, si se producieron 1000 y ahora 960, ¿cuánto? Entonces, una forma de hacerlo fácil. Yo partí de 0 artículos. Si tengo 0 artículos, 35 por 0 más 150 es 150. Y luego calculé para 40. Porque el problema me está diciendo que ¿cuál es la diferencia si se reduce en 40? Entonces es lo mismo que aumente a 40, haga el cálculo, 35 por 40 más 150, esto me da 1550. Entonces sacamos la diferencia de 1550 menos 150 y me da 1400. Es decir, como es un modelo lineal, el comportamiento, cada vez que la diferencia sea de 40 unidades, el comportamiento en el costo no nos va a cambiar. De ahí que, por eso yo usé 0 y 40. Si tengo 40 y hago una reducción de 40 unidades, llego a 0. También podrías hacerlo para 80, por ejemplo. Puedes hacer la prueba. Realiza el cálculo para 80 y luego calculas la diferencia entre estos dos y vas a observar que siempre es 1400. ¿Por qué? Porque me están preguntando que en cuánto se reduce el costo cuando reduzco en 40 unidades. La clave es que la diferencia en el eje X o acá, ¿verdad?, sea siempre 40. Y vas a observar cómo la diferencia siempre en las imágenes va a ser de 1400. Y problema resuelto. 22. Es un problema con una gráfica. Dice que de acuerdo con los datos de esta gráfica, donde Y acá representa el costo en dólares de procesar X kilos de café, entonces esos serían los kilos de café acá y eso sería el costo. ¿Ok? Entonces, para 0 kilos mi costo es 300, para 0 kilos mi costo es 300 y para 200 mi costo es 400. Entonces observa que tengo dos coordenadas y me preguntan que cuál es el costo en dólares de procesar 1000 kilos. Cuando yo proceso 1000 kilos, entonces ¿cuál va a ser mi costo? ¿Okay? Podríamos especular, que es lo que hacen muchos estudiantes,
pero podemos ir a lo seguro buscando el modelo matemático 0, 0, 1, 300. Luego 200, 1, 400. Recuerda que siempre va 1 en el centro. Y tendríamos un medio pendiente y 300b. Es decir, que este modelo matemático sería un medio en la pendiente y 300 en b. Nota cómo es cierto que cuando tengo 0 en la coordenada, este es el valor de b siempre del modelo matemático. Y ve que aquí lo tenemos confirmado. El corte en el eje y siempre es el valor de b en el modelo matemático de la función lineal. Y la pendiente, pues obviamente en este caso sería un medio. Entonces, para procesar 1000 kilos de café, simplemente buscamos la imagen de 1000 que nos va a dar 800. ¿Verdad? 1000 entre los 500 más 300, 800. Y esa sería la solución de este problema. Y listo. Importante siempre, cuando tengo coordenadas, recurrir a la estrategia de buscar el modelo matemático. Puedes hacerlo manualmente, como en el problema 2 que lo expliqué paso a paso, o simplemente con el MODEL 5.1 de la calculadora. Eso va a depender del curso y profe que tengas. Problema 23 dice que el precio de un celular en dólares después de X años de su lanzamiento está dado por esta fórmula. ¿Cuántos años deben pasar para que el precio sea de 54? Entonces es una ecuación, 54 igual a menos 71x más 338. Me están preguntando por los años x, la preimagen. Pues 54 menos 338 entre menos 71 me da ese número de años. ¿Cuánto nos daría? Hagamos el cálculo. 4. Entonces 4 años es los que tienen que pasar para que mi celular cueste 54 dólares. Problema 24. El dueño de un edificio cuenta con X cantidad de apartamentos para alquilar. Tiene un ingreso mensual, ingreso y de 300X y un costo de 10X más 870 por mantenimiento. De acuerdo con el enunciado anterior, considere lo siguiente. Entonces tenemos ingreso y costo. Cuando tenemos ingreso y costo, normalmente la relación es para utilidad, que es ingreso menos costo. Normalmente, vamos a ver qué dice el problema. Para que los ingresos mensuales sean iguales a los costos, ¿ve? Para que los ingresos sean iguales a los costos, se deben alquilar 5 departamentos. Ok, te están diciendo, cuando el ingreso es igual al costo, ¿cuántos departamentos estoy alquilando? Bueno, hacemos el cálculo. 300 menos 10, 290x, igual a 870. ¿Y cuánto es 870 entre 290? Dice que 3. Entonces, esto es falso. Porque para que los ingresos sean iguales al costo, yo debo alquilar 3 y no 5. Aquí con 5, entonces en teoría debería estar ganando más. Pero bueno, la pregunta es muy concreta. 3, aquí dice 5, por lo tanto es falso. Ahora, dice que si usted alquila 16 departamentos, la cantidad mensual de dinero que obtiene luego de cancelar el costo de mantenimiento es de 3.770. Es decir, te están diciendo que si alquilamos 16 departamentos, entonces, ¿cuánto dinero yo obtengo? O sea, ganancia. Esto quiere decir que si la utilidad es el ingreso menos los costos y alquilo 16 departamentos, aquí serían 290, ¿verdad? Entonces, cuando alquilo 16 departamentos, ¿cuánta plata tengo? 290 por 16 menos 870. Obtengo 3.770 dólares. ¿Qué es lo que dice acá? Por lo tanto, esto es verdadero, es decir, solo la 2 es verdad. Y problema resuelto.
Tenemos aquí el solucionario para que lo chequees, ¿verdad? Pero ya tenemos todo listo. Y vamos a ir a los últimos problemas, son solamente dos, donde ya no son de marcar con X, sino de pregunta más abierta. Entonces, pongamos atención porque estos problemas requieren mayor precisión de cálculo. Problema 1 dice que un agricultor realiza envíos de manzanas al puesto de venta más cercano. Recibe por cada envío el precio del transporte más un monto por cada caja. Es decir, le dan un dinero del transporte y por cada caja otra parte. Si envía 8 cajas, recibe 14.600. Si envía 10, recibe 17.000. Ok, entonces, si envía 8 cajas, recibe 14.000 y si envía 10, recibe 17.000. ¿Por qué puedo asumir esto? Porque son modelos lineales. Entonces, estas son el número de cajas y el pago. Número de cajas y el pago. Escriba la función que calcule la cantidad de dinero que recibe el agricultor según el número de cajas que envíe. Entonces, esto nos va a salir de acá. Entonces, recuerda que tenemos la estrategia de la calculadora, que sería 8, 1 y 14.600. 10, 1 y 17.000. Entonces, 1.200 en la pendiente. Entonces tendríamos que el modelo matemático sería 1.200 en la pendiente y el otro valor sería 5.000, 5.000, 5.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sin importar el número de cajas que lleve, por cada viaje lo que le van a dar es 5.000. Si lleva una caja, le van a dar 5.000 más 1.200. Si lleva 2, 5.000 más 2.400 y ahí sucesivamente. Entonces, ese sería el modelo matemático con el que él puede hacer los cálculos de cómo le va a salir el asunto. ¿Cuánto recibe por el transporte? ¿Y cuál es el monto que le pagan por cada caja? Entonces, aquí está. Recibe por el transporte 5.000 y por cada caja 1.200. Muy importante interpretar eso. ¿Cuál es el menor número de cajas que puede enviar para recibir más de 25.000? Ok, entonces, si yo mandara 25.000, puedo saber cuántas cajas. Entonces, 25.000 menos 5.000, 20.000. Entre 1.200, vamos a ver, 20.000 entre 1.200, 16.66. Es decir, que tengo que enviar 17 cajas como mínimo. Debo enviar al menos 17 cajas para recibir más de 25.000. Obviamente este es un número decimal, pero se supone que ya con 17 cajas yo recibo más de 25.000 colones. Entonces es lo ideal que sean más de 17 cajas. Vamos al problema número 2. Dice que cierto empleado de una fábrica tiene un salario fijo por hora. Suponga que al final de la semana haya trabajado 42 horas y su salario nominal antes de hacerle los rebajos fue de 58.800. Determine cuánto gana por hora. Bueno, entonces, ¿cuánto gana por hora? Si le dieron 58.800 por trabajar 42 horas, entonces el precio por hora sería de 58.800 entre 42, o sea, 1.400 por hora. 1.400 por cada hora. Escribe el salario nominal como una función lineal del número de horas trabajadas. Bueno, entonces sería su salario va a ser 1.400 por cada hora trabajada. Por cada hora. Hora 1, 1.400. Hora 2, 2 por 1.400. Hora 3, también se podría escribir como ST variable independiente, 1.400. Esta sería la forma como más idónea, como una función. ¿Y qué significado tiene la pendiente? Este valor, pues obviamente el salario que recibe.
¿verdad? El salario que recibe por hora. Ese es el significado de esa pendiente. Y problema resuelto. Así que hemos llegado hasta el final de esta guía, que es bastante larga. Espero que te sirva de mucho en tus estudios. Recuerda suscribirte, darle like, compartir si sabes que alguien necesita ver esto. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.